esta semana vamos a tratar acerca de la primera gran crisis financiera internacional que se presenta en el siglo XXI, que se está dando en los últimos días y que ha afectado en gran medida el sistema financiero internacional. Y esto vamos a tratar con el economista Rodrigo Calderón, el analista económico. Rodrigo, bienvenido a Tribuna Liberal. Hemos visto cómo en los últimos días el dólar se ha venido devaluando de forma acentuada. Vemos cómo un banco muy importante en los Estados Unidos, un banco de inversión, el Bear Stearns, fue absorbido por JP Morgan gracias a un crédito que le dio la Fed. Hemos visto también cómo los commodities, principalmente el oro, están subiendo precios exorbitantes porque la gente tiene más confianza en estos activos. ¿Cómo ve en términos generales toda esta situación? ¿Podríamos llamar que estamos en la primera gran crisis financiera del siglo XXI, dada la situación actual? Bueno, si es la primera gran crisis, sí, pero no es una crisis comparable, como lo hacen algunos analistas hoy en día, a la Gran Depresión, ni de lejos, ¿no? Lo que sí podemos observar es que esta crisis realmente tiene como inicio, ¿no?, la expansión monetaria que se da a raíz de la crisis de la Nasdaq en el año 2001. Por ejemplo, aquí hay un punto interesante, eso difiere en lo que gran parte de los analistas internacionales señalan con respecto al inicio de esta crisis. La mayor parte señala que esto fue consecuencia de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, que le llaman las subprime, que comenzaron a tener problemas de pago y perdieron valor los activos. Por supuesto. ¿Cómo está relacionado? Está relacionado. ¿Cuál es la relación? En el momento que se da la expansión monetaria, en el 2001, ¿no?, justamente para rescatar a los inversionistas, ¿no?, que por el gran bajón que hubo en la Nasdaq, fundamentalmente, más que en Dow Jones hubo en Nasdaq. Esto fue en el 2001. Claro. Entonces, esa expansión monetaria permitió que los bancos se flexibilicen y sean más flojos al conceder los créditos hipotecarios. Además que se dio también el apogeo de la innovación financiera en esto de la titularización. Entonces, intervinieron las calificadoras de riesgo para armar los paquetes hipotecarios, y esos paquetes fueron vendidos a distintas instituciones bancarias, no de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Por eso esta crisis es diferente a las anteriores. Incluso pongamos, en el año 93-94 hubo también una crisis hipotecaria, perdón, 83-84, una crisis hipotecaria con los fondos mutuos, claro, y era también de origen hipotecario, pero en ese momento se sabía pues exactamente dónde se podía, hasta dónde iba a llegar el problema y a quiénes nomás afectaba el problema, que era a esas instituciones de fondos mutuos, ¿no? Y también era más fácil estimar el monto en ese momento. El monto en ese momento llegó a unos 200.000 millones de dólares, ¿no? Pero en este momento no, pues ni siquiera se sabe el monto total, que se estima que son unos 10 trillones, ¿no? Casi, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es 13, 14 trillones, o sea, es casi el Producto Interno Bruto de Estados Unidos el monto del problema que se estima. Este es un problema bastante serio, y la diferencia es que usted dice es que actualmente, como está titularizado, no se sabe hasta dónde pueda llegar. Claro, porque esto fue un gran negocio no solamente para las entidades estadounidenses, sino para las principales entidades de crédito de todo el mundo, de Europa y de Asia. Hemos visto cómo reaccionó la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, disminuyendo paulatinamente y algunos dirían muy acentuadamente la tasa de interés referencial de ellos, que la han puesto al 2.25%, bajándola a 3% desde septiembre a la fecha. ¿Cree que es una medida que va a ayudar a mejorar las expectativas o cómo ve estas acciones de la Fed? Yo puedo decir que en general me parece que el Fed está actuando de manera adecuada. No obstante, hay que ver que los directivos del Fed, comenzando por su presidente Bernanke y los otros directores, más que economistas, ¿no?, tienen que tener cualidades de brujos y alquimistas, porque realmente los efectos de las medidas que están tomando son difíciles de prever, ¿no? Entonces, ese es suponer que van por buen camino, pero no obstante hay que ver que asimismo las medidas que van tomando son peligrosas. Bueno, en este momento la tasa de interés 2.25 es una tasa de interés negativa, porque la tasa real negativa, porque la inflación es superior a la tasa que están cobrando. ¿Podría desarrollar un poco más este tema? Porque capaz para los amigos televidentes es un tema complejo, ¿no?, que capaz los economistas o los entendidos en la materia. ¿A qué se refiere y qué repercusiones tiene que tengamos actualmente tasas reales negativas? Pongamos, en este momento se está produciendo una nueva expansión monetaria, ¿no? Entonces, justamente para controlar, para poder frenar la desconfianza en el sistema financiero, el FED está incurriendo en una nueva expansión monetaria, igual como lo hizo en el 2001, ¿no?, cuando la crisis del Nasdaq.
¿no? Y justamente ahí es que, ahí se origina el tema de la expansión de los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios, ahora dicen, pues no, que lo que ha pasado es que ha habido falta de controles y más. No, pues lo que sucede es como siempre hay las expansiones y las contracciones, eso es normal. Y aún más, cuando en condiciones de total libre mercado, ¿no?, se dan igualmente las expansiones y contracciones. Y cuando interviene el gobierno, como está haciendo el FED, lo que puede suceder es que justamente las contracciones, ¿no?, duran más y son más costosas, ¿no? Ahora, y además hay que observar algo, que los errores se producen en las expansiones, no en las contracciones. En las contracciones lo que hacen es corregir los errores. Pongamos, en este momento, el problema de la crisis de los créditos subprime, ¿no? Ahí, pues, en este momento se están corrigiendo los errores. Ya los errores se cometieron en el momento que hubo la expansión en el crédito, que justamente ahora se lo quiere situar la expansión en el crédito a partir del año 2001. Entonces, ¿cuál debería ser la reacción de la autoridad monetaria? Porque según lo entiendo, en la contracción se están corrigiendo las distorsiones que se generaron en la expansión que se dio en el 2001. ¿Cómo debe reaccionar? Entonces yo creo que había que contrastar cómo el FED reaccionó en la crisis de los años 30. Justamente Milton Friedman y Anna Schwartz, en su obra hoy clásica, ¿no?, la historia monetaria de los Estados Unidos, ellos refieren justamente que entre el año 32 y 34 el FED cometió, pues, el gran error de permitir de que la cantidad de dinero en el sistema de los Estados Unidos se reduzca en más de un 30%. Y eso ocasionó que una pequeña recesión se convierta en una gran depresión. Entonces ahí dice que lo que el FED debía haber hecho es algo que lo que está haciendo hoy en día, justamente entrando en un plan de salvataje, en un plan de inyectar más dinero en el sistema, que es lo que hace en este momento. Porque el FED no solamente ha bajado la tasa de interés, incluso acaba de abrir hace 2 días una ventanilla, porque hasta hace 2 días solamente tenía ventanilla para hacer redescuentos a los bancos comerciales. Y hoy acaba de abrir una ventanilla para redescuento de los bancos de inversión, ¿no? Y ahora esperemos a ver qué otra ventanilla va a abrir, porque tampoco hay instituciones no bancarias en Estados Unidos muy importantes. Instituciones no bancarias son aquellas que conceden créditos no a las corporaciones, sino también a las personas naturales. Bueno, y hemos visto cómo intervino de forma, yo creo que muy efectiva con respecto a la crisis del Bear Stearns, que fue absorbido por JP Morgan, ¿no? O sea, el problema se originó el viernes en la noche y el domingo en la noche ya habían resuelto el tema de una manera muy ágil. Parece que están actuando de forma acertada. Yo creo que es acertado de manera general. No obstante, repito, que esos directivos del Federal Reserve, más que tener atributos de economistas, tienen que tener atributos de brujos y de alquimistas, porque realmente no se sabe exactamente cuáles son las consecuencias. Vamos, el caso de Bear Stearns, los taxpayers de Estados Unidos, es decir, los contribuyentes, les está costando $30.000 millones, ¿no? Pero, y también los accionistas de Bear Stearns han perdido sus inversiones, porque les reconocieron $2 por acción cuando costaba 21. El 1% de lo que valían en enero del año 2007, que eran $200. Claro, han venido bajando igual. Pero en todo caso, entonces, aquí sí hay una diferencia de lo que ha pasado en el Ecuador. En Ecuador, pues, no ha sido exactamente igual, ¿no? Aquí en Ecuador, pues, más vale tenemos ejemplos de más claramente cómo banqueros han estado externalizando las pérdidas e internalizando los beneficios. Acá, pues, los inversionistas de Bear Stearns han perdido esas inversiones. Bueno, eso es una gran diferencia, sobre todo porque ellos son los que han manejado mal su negocio, ellos son los que tienen que haber perdido los recursos. Rodrigo, terminamos el bloque anterior cuando nos señalabas las diferencias entre las crisis económicas que se están dando ahora en el sistema bancario internacional y las del Ecuador, en las cuales señalabas que, bueno, el que manejaba mal, los banqueros han perdido prácticamente todo su patrimonio porque se les han reconocido el 1% de lo que invirtieron. Así es. Algo positivo en la economía. ¿Cómo aprender de estas lecciones para en el caso ecuatoriano? Sobre todo porque tenemos dólar, ¿no? Tenemos una relación muy íntima con el sistema financiero norteamericano, ¿no? Precisamente, ¿cómo ves el dólar de aquí a un tiempo? Bueno, bien, el tema del dólar, ahora hay mucha preocupación por el deslizamiento del dólar, ¿no?, frente a otras monedas. Pero este desplome no es primera vez en los últimos 50 años. Esta es la 3ª o 4ª vez en los últimos 50 años, ¿no? Y además, haciendo un promedio en los últimos 50 años de las veces que el dólar se ha desplomado, faltaría todavía que el dólar hoy en día se desplome un 25% más, para que esté el promedio de lo que ha pasado ya en los últimos 50 años.
O sea, realmente es una crisis que se puede sobrellevar. Así es, ya ha pasado anteriormente. Mencionabas antes de entrar al programa y conversábamos todo el tema muy interesante con respecto al patrón oro, ¿no? Y cómo actualmente tenemos dinero fiduciario, es decir, dinero no respaldado como era antes en el oro. ¿Qué diferencia hay cuando existe una crisis financiera como la del 30, donde sí había un patrón oro, claro, y una crisis financiera actualmente donde la moneda es fiduciaria, no tiene respaldo en oro? Ni oro ni en otro tipo de bien. Ni ningún otro tipo de bien, exacto. Ya, o sea, no, ya, nada. Entonces, lo que en la década de los 30, justamente se cuestiona que el FED no intervino emitiendo más dinero. Pero también hay que reflexionar que no era lo mismo en los 30 que hoy. En los 30 justamente todavía existía el patrón oro. O sea, todavía podía haber más reserva de los directivos para poder emitir más dinero. Pero igualmente eso se cuestiona. El FED no actuó bien. Como no actuó bien aquí en Ecuador, pues en la crisis del 98-99. Por aquí los bancos se cerraron. Igualmente lo que hizo el gobierno fue pagar a los depositantes, cerrando los bancos. Y la cantidad de dinero no se redujo en 30% aquí en Ecuador, se redujo como en 50%. Claro. Entonces hubo una contracción mucho mayor. Mucho mayor, ya. Entonces, ahora, en el caso de Estados Unidos, bueno, a partir del año 73, ¿no? Nixon justamente declaró la no convertibilidad del dólar con oro. Y en ese momento el dólar pasó a ser totalmente fiduciario, igualmente el resto de las monedas del mundo. Y por eso es que desde el momento en que ya hay monedas solamente fiduciarias en el mundo, estas monedas que no tienen respaldo con ningún bien físico. ¿Ya? Entonces, hay demasiadas monedas dentro de un mundo globalizado. Por eso hablar de Sucre, de regreso al Sucre, o hablar de monedas regionales es un absurdo. ¿No? Un absurdo porque actualmente entonces vemos que hay una competencia entre monedas. O sea que tú sí crees que en un futuro muy cercano vamos a tener muy pocas monedas o monedas regionales que van a primar sobre el resto. Desde luego, porque hay un tema, cuando aquí teníamos el Sucre, ¿no? Por supuesto el Sucre nos servía para jugar monopolio entre nosotros, pero cuando, o sea, comprar y vender dentro del territorio ecuatoriano, o era un medio de cambio bueno dentro del territorio ecuatoriano. Pero cuando queríamos ahorrar, ahí sí pues teníamos que recurrir al dólar, ¿no? Entonces, va a pasar lo mismo con una moneda, si regresamos a la moneda nacional, o va a pasar lo mismo con una moneda regional. Entonces, son pocas las monedas, ¿no?, que en este momento sirven, ¿no?, para el... Mucha gente critica el tema del dólar porque dice, bueno, el dólar actualmente está devaluándose a un ritmo muy acelerado. Vemos como ahora el euro con respecto al... No, en el sentido de que uno puede decir, bueno, ahora tenemos más competitividad para venderle a los europeos. Pero hay mucha preocupación, y usted señaló enfáticamente, eso es bueno. ¿Por qué es bueno que tengamos esta...? Bueno, Carlos, mire, las monedas van a llegar, las aguas ya van a llegar a su nivel. Porque a los europeos no les conviene que haya tal diferencia entre el euro y el dólar como hay en este momento. Porque Estados Unidos, justamente por esta devaluación, por este deslizamiento de su moneda frente a las otras monedas, está sufriendo, sus exportaciones están atravesando por un auge y están rebajando sus importaciones. Por eso es ahora justamente que Estados Unidos tiene complicaciones en su economía, y justamente en este momento está bajando de manera muy significativa su déficit comercial. El déficit de la balanza comercial está bajando. O sea, ahora que están en problemas, baja. Cuando están en auge, todo lo contrario, aumenta su déficit de la balanza comercial. ¿No? Y aquí mismo de pasada esto significa de que justamente esto de hablar de balanza comercial es irrelevante. Lo que más importa justamente o lo que nos hace ver es que justamente cuando una economía está prosperando, está en auge, es cuando el déficit comercial es mayor. Porque tenemos más recursos para comprar y satisfacer nuestras necesidades. Y cuando justamente el saldo el saldo de la balanza de capitales o el saldo de ingresos de capitales es a favor, pues. O sea que usted sí realmente cree que el dólar va a ser una de las monedas que primen en el futuro. La que va a seguir primando. Porque, aún más, no solamente porque esto ya hay experiencias del pasado cuando el dólar también se ha desplomado. En los últimos 50 años nomás hablo. Pero también hay otras consideraciones. Bueno, las inversiones en dólares que hay en bonos, en acciones, en el mercado norteamericano, son mayores que todas las inversiones que hay en el resto del mundo. Representan algo así como el 380% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. En Europa, pongamos, las inversiones en bonos representan menos del 200%. Lo que estaba viendo actualmente, también viendo la Bloomberg, es que la mayor parte de la cotización de los bonos está por encima del índice 100, o sea, es decir, están más demandados del valor facial que tiene cada uno de los bonos, está por el 102.
el precio, 102 sobre 100, o sea, está muy demandado. Es donde uno se resguarda, ¿no? Porque saben que nunca va a tener ningún tipo de problemas los bonos norteamericanos. Ahora, en todo caso, digamos que la moneda tiene básicamente tres funciones, ¿no? La función como medio de cambio, como depósito de valor y como unidad de cuenta. Pero la función fundamental es como medio de cambio. Y el dólar sigue siendo, pues, sigue prevaleciendo como medio de cambio a nivel mundial. Entre nosotros, pongamos. Vemos aquí que aquí hay familiares de los migrantes que reciben transferencias en euros. Y vemos aquí, ¿y cómo se cotiza el euro aquí en nuestro medio? Se castiga aquí el euro. Porque la gente sigue prefiriendo el dólar, porque el dólar es la que mejor funciona como medio de cambio, no el euro. Entonces, ustedes verán que la cotización del euro a nivel internacional pues está en 1,56. 56, bueno, pero aquí en el mercado de Guayaquil es mucho menos, pues, estará en 1,20, 1,30, ¿no? Claro. Y una cuestión, ¿no? ¿Cómo Ecuador se puede adaptar o puede potenciar esta situación de que el dólar se está devaluando con respecto a otras monedas? Realmente estamos en una posición privilegiada porque tenemos dólar y el coste de transacción de venderle a los norteamericanos es cero por el tipo de cambio. Y tenemos un dólar que se está devaluando con respecto a las monedas de nuestros principales mercados potenciales, que son claro. Europa, todos los países de Europa del Este. ¿Qué debemos hacer para potenciar esta situación coyuntural que podemos sacar muchos beneficios? Bueno, en este momento lo coyuntural a favor del Ecuador es, el dólar se está cayendo, eso es bueno para Ecuador. Que el petróleo sube, eso es bueno para Ecuador. No obstante, ¿qué es lo que hace, cuál es el velo que no nos deja, cuál es el contrapeso de esto de que el petróleo sube, que es bueno para Ecuador? Y hay personas que dicen, bueno, no es bueno porque tienen que importar derivados carísimos ahora. Pero claro, el problema entonces no es que tienen que importar derivados caros, el problema son todo eso, lo que el gobierno está despilfarrando, ¿no? Vendiendo combustibles, ¿no? Por debajo de su costo. Bueno, también tenemos el tema del oro que está por encima de los $1.000. Ya, bueno, podemos desarrollar grandes proyectos mineros. Ya, pero en todo caso, cuando en el tema pongamos el Ecuador, es el hecho de que el petróleo esté con un precio alto y que el dólar se esté cayendo, para el Ecuador es buenísimo, es como que se hubiera sacado la lotería. Pero parece que no lo estamos aprovechando. Realmente ya viene un tema ya estructural, ¿no? Un tema de cómo teniendo un precio elevado de petróleo no hemos desarrollado grandes inversiones en prospección pero antes que pozos petroleros. Pero tenemos el problema de los subsidios, ¿no? Claro, que suman más de 4.000 millones de dólares. Entonces ese es un derroche, esos subsidios, podría eso invertirse de mejor manera o sencillamente rebajar los impuestos, porque es un dinero que podrían utilizar mucho mejor los ciudadanos del sector privado. Rodrigo, para concluir, todas estas crisis pone mucho énfasis en estos análisis de cuál va a ser el futuro de las monedas en el mundo, ¿no? Según tu perspectiva, ¿cuál va a ser ¿Qué va a venir en el futuro con respecto a la moneda en el mundo? Bueno, yo creo que estamos frente al ocaso de las monedas nacionales. Es decir, hay demasiadas monedas sencillamente para un mundo globalizado de hoy. Estamos en un futuro muy próximo van a ser pocas las monedas nacionales que van a estar circulando dentro del mundo. Y en un futuro más distante, ¿no? Desaparecerán incluso las monedas nacionales, ¿no? Pasarán a ser las monedas justamente de emisión privada. Y esto tendrá pues múltiples modalidades, ¿no? Múltiples modalidades. ¿Cómo cuáles? Y de acuerdo justamente a las necesidades de cada individuo. O sea, va a haber monedas diseñadas para las necesidades de cada persona. ¿Y esto ya se ha dado antes o eso sería algo nuevo? Bueno, ya ha habido antes algo parecido porque el concepto de Banco Central es algo bastante reciente. El Banco Central recién se inicia a mediados del siglo XIX. En Gran Bretaña. Así es. Pero antes hemos vivido un tiempo de banca libre, ¿no? Y la emisión ha sido privada. O sea, ¿tú crees que en el futuro vamos a tener un sistema de banca libre en el mundo? ¿Va a primar el sistema de banca libre en el mundo? Así es. Y va a haber monedas de varios tipos diseñadas para diseñadas para el comprador, para el vendedor, para el ahorrista, ¿no? Y algunas monedas respaldadas con distintos tipos de bienes. Y vamos a regresar al tema de las monedas con respaldo físico. Amigos televidentes, terminamos con un muy buen augurio por parte del analista Rodrigo Calderón. Vamos a terminar con un sistema de banca libre en el futuro. Ojalá que se dé esto, porque solamente este sistema es el que garantiza que las crisis financieras como la que se están dando actualmente no se pronuncien ni se extiendan y no se den, ¿no? Regresar a una competencia de moneda siempre es sano, porque la competencia en todo ámbito, tanto en el monetario como en el de bienes industriales, siempre va a ser positivo.